Hola, ¿qué tal? Soy Bruno Schaff, esto es Pez en el Agua. Esta semana el señor Merino, el presidente del Congreso, propuso eliminar el voto de confianza de los nuevos gabinetes, lo que nosotros conocemos como el voto de investidura. Una figura que ciertamente merece ser reformada. Como ustedes recordarán, en el artículo 130 de la Constitución se señala que un gabinete recién formado debe asistir al Congreso a presentar la política general del gobierno, lo que nosotros conocemos y normalmente llamamos como un plan de gobierno, y a hacer cuestión de confianza sobre el gabinete. Si la confianza es otorgada, entonces el gabinete continúa, y si no, el gabinete cae y el presidente debe formar un nuevo gabinete. El primer problema con esta figura es que el primer ministro no debería presentar ninguna política general y menos un plan de gobierno ante el Congreso, porque los peruanos ya tenemos un plan de gobierno, votamos por uno en las elecciones y este debe ser respetado. El primer ministro no debe por qué modificar el rumbo del país según sus preferencias. Él no es jefe de Estado y no tiene una agenda propia y no debe modificar el rumbo del país. Lamentablemente en la práctica esto sí sucede. El mejor ejemplo lo tenemos hace un par de semanas, cuando la política del gobierno dependía de quién era primer ministro, si era el señor Cateriano o el señor Martos. Esto no debería suceder, porque en el Perú, como les digo, ya tenemos un plan de gobierno. Otro factor contradictorio es que el primer ministro haga cuestión de confianza sobre un gabinete que él no ha formado y tampoco ha nombrado, porque en la práctica es el presidente de la República quien tiene la última palabra, y quien, si no le gusta cómo actúa el primer ministro, puede retirarlo fácilmente. Tampoco tiene sentido que el primer ministro vaya al Congreso a buscar la confianza cuando el Congreso no es responsable político de lo que hace y no hace el primer ministro. Tampoco tiene sentido, y esto tiene que ver más con la figura de la cuestión de confianza y no tanto con la figura del voto de investidura, que los congresistas puedan abstenerse cuando se hace cuestión de confianza sobre un tema. Los peruanos no les pagamos a los congresistas para que en una situación crítica se abstengan y se declaren incapaces de tomar una posición en el tema. En ese sentido, eliminar el voto de investidura no debería ser un problema, porque no tiene ningún beneficio. Tampoco es verdad que se va a acabar el equilibrio de poderes como algunos señalan. El Congreso todavía va a poder interpelar y eventualmente censurar a un ministro si hace un mal trabajo, como debe suceder. Las diferencias políticas que podemos tener con el señor Merino no nos deben cegar. Esta es una buena iniciativa que apunta a definir mejor nuestro sistema político, este sistema tan híbrido que tenemos, que no es ni parlamentarista ni presidencialista y que tantos problemas nos está causando y tantas crisis políticas. Esta idea apunta a eso, apunta a definir mejor la relación entre el Congreso y el Ejecutivo. Es una buena idea y hay que escucharla. No hay que rechazar las ideas por el portavoz, sino por el contenido de la idea. Y el contenido de esta es bueno. Nos vemos el próximo viernes, acá, en Perú 21. Chao.